Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo un video en el cual se va a realizar única y exclusivamente la parte explicativa de los temas y talleres ya resueltos anteriormente por ustedes. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la teoría celular, ya que este es un tema de mucho interés y necesitamos que quede un poco más claro, ¿ok? Bueno chicos, hay que tener en cuenta que aunque las células más simples se formaron en la Tierra aproximadamente unos 3.500 millones de años, muchos científicos dedicaron su tiempo en el estudio de estas. Pero los científicos solo pudieron conocerlas en el siglo XVII gracias al invento de un grandioso experimento que equivale mucho en la ciencia el día de hoy, y eso es gracias a la invención del microscopio. Gracias a las observaciones y estudios realizados por estos científicos, pues ellos llegaron a la conclusión de que todos los seres vivos estaban formados y compuestos por células. Pero entre los estudios que realizaron estos científicos, se dieron cuenta de que habían organismos que estaban compuestos o estructurados por una sola célula. A estos organismos microscópicos les dieron como nombre seres unicelulares. Y obviamente estas son características de las bacterias, como lo pueden observar aquí en la imagen. Estos científicos también llegaron a la conclusión de que hay organismos o seres vivos mucho más complejos y están formados o estructurados por muchas células y son a los que llamamos hoy en día seres pluricelulares. Por ejemplo, como lo pueden ver en esta imagen que aparece un oso, es un ser muy completo, pero también es un ser muy complejo. Pero la pregunta es, ¿tú recuerdas qué es una célula? Debes tener en cuenta que una célula es la parte más pequeña de un ser vivo. Nosotros, los seres humanos, estamos formados o estructurados por pequeñas células que finalmente forman como tal nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta, chicos, que las células se clasifican en dos. Una, la célula animal, y dos, célula vegetal. Pero sin importar qué célula sea, si es célula animal o célula vegetal, ellas realizan tres funciones vitales. Entre ellas tenemos la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo así que las células se nutren, se relacionan y se reproducen? Pues sí, las células necesitan de esas tres funciones vitales para mantener la supervivencia del organismo. Bueno, vamos a iniciar con una de las primeras funciones vitales de las células, que es la función de nutrición. Cuando hablamos de función de nutrición, tenemos que saber que es fundamental para la supervivencia de los seres vivos, ya que esta les permite crecer, desarrollarse, incluso renovar tejidos internos y externos del organismo que estén dañados. Esta ayuda a disponer el organismo de energía necesaria para el funcionamiento correcto. Pasamos a la segunda función vital, que es la función de relación. La función de relación es el conjunto de procesos que permiten a los organismos o a los seres vivos detectar y obtener información del medio en el que están o en el que viven
y tomar las decisiones adecuadas o acertadas para asegurar la supervivencia del organismo allí. Un ejemplo de función de relación es este león que observan ahí en la imagen. Él, a través del sentido de la vista, observa desde lejos una cebra, por ejemplo. Quiere decir que por medio de los sentidos, que son el tacto, la audición, la vista, el gusto, ¿sí? Estos seres vivos captan estímulos, es decir, señales o cambios del medio que son importantes para el organismo. Lo que hacen es mandar la información que recogen por medio de cualquier sentido y la mandan al cerebro a través de los nervios o el sistema nervioso. Ahora pasamos a la tercera función vital del organismo, que es la función de reproducción. Cuando hablamos de función de reproducción, nos estamos refiriendo a que a partir de la célula progenitora, o también llamada célula madre, se originan dos o más células descendientes. Así se forman dos células hijas iguales, pero con menor tamaño al de la célula progenitora. En la imagen puedes observar la célula original o célula progenitora. Y es aquí donde realizan el proceso de división celular y finalmente obtienen dos células hijas iguales entre sí e idénticas a la madre, pero con menor tamaño. En esta imagen ya puedes observar las tres funciones vitales de las células, que son la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Bueno, como ya sabemos qué es una célula, cuáles son las funciones vitales de las células y sabemos cuáles serían los organismos unicelulares y pluricelulares, ahora pasemos a observar cuáles son las partes importantes de la célula. Entre ellas tenemos a la membrana celular, la que podemos observar aquí de color azul. También obtenemos el citoplasma, el que tenemos aquí de color amarillo, que es completamente líquido. También tenemos a los organulos, que son los que están nadando dentro del citoplasma. Y finalmente tenemos el cerebro de la célula, o digamos parte más importante de ella, que es el núcleo. Vamos a iniciar con la primera parte de la célula, en donde encontramos a la membrana celular. Vamos a tener en cuenta que la membrana celular es la capa que rodea la célula y que la protege del medio externo, es decir, de la luz y la temperatura. Además, la membrana permite la función de nutrición. ¿Recuerdan la primera función? Función de nutrición, ya que esta facilita la entrada de nutrientes y obviamente la salida de los desechos. Como segunda medida tenemos el citoplasma. Hay que tener en cuenta que el citoplasma es una sustancia completamente líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo. Y es aquí donde se encuentran todos los organulos que les mostré anteriormente. Ahora vamos con una parte muy importante de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el organulo más importante de la célula, ya que es su cerebro.
Este se encarga de dirigir el funcionamiento de toda la célula. En él están los genes y en ellos se encuentran las características hereditarias de todos los seres vivos. Ahora vamos a hablar de los organulos. Los organulos son de varios tipos y se encuentran flotando en el citoplasma, ¿lo recuerdan? Cada uno realiza una función diferente para el correcto funcionamiento de la célula. Observemos. ¿Recuerdan a este círculo llamado núcleo? Es uno de los organelos más importantes de la célula, ¿cierto? Allí tenemos otra partecita que es llamada nucleolo, como también tenemos al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi, tenemos a los ribosomas, al retículo endoplasmático liso, a las vacuolas, las mitocondrias y obviamente tenemos una membrana celular que es la protección al resto de los orgánulos que se encuentran dentro de ella. Bueno, ahora vamos a explicar rápidamente la función de cada una o de cada uno de los organelos. ¿Listo? Vamos a iniciar con la mitocondria, la que está de color verdecito por aquí. Hay que tener en cuenta que la mitocondria es la encargada de suministrar energía necesaria a la célula. Ahora continuamos con este organulo llamado vacuolas. Estas vacuolas son las encargadas de retener distintas sustancias como azúcares, agua, para mantener hidratada a la célula. Ahora continuamos con el retículo endoplasmático liso, que este es de gran importancia ya que ayuda a mantener el equilibrio de la célula. Bueno, continuamos con el organulo llamado ribosomas. Este organulo se encarga de la producción y traducción de las proteínas que necesitan los organismos. Continuamos con el aparato de Golgi, pues él termina la tarea que realizan o que dejan incompletas los ribosomas. Él se encarga de sintetizar ciertas proteínas que no han terminado su proceso. Continuamos con el retículo endoplasmático rugoso. Recuerden que hay un retículo endoplasmático liso y un retículo endoplasmático rugoso. Este se encarga de transportar las proteínas y se caracteriza por estar formado como si fueran canales. Bueno, y continuamos con el nucleolo. ¿Recuerdan que se encuentra dentro del núcleo? Pues este se caracteriza por no tener una membrana alrededor de él. Este tiene una función importante y es la de ser precursor de un nucleótido que es llamado ARN. Es decir, es el que ayuda a realizar los ribosomas. Hay que tener en cuenta que sin los ribosomas, el ARN, nunca se transformaría en proteína para la célula. Bueno, y continúo diciéndoles que el citoplasma, el que está donde están, digamos, flotando los organulos, él es completamente líquido, está en el centro de la célula y está complementado de sales, agua, minerales
y nutrientes para el buen funcionamiento del resto de los orgánulos.